Revelado, el sagrado enfrentamiento entre el arcángel Miguel y Lucifer por el cuerpo de Moisés en el tercer año de Joacim, rey de Judá, mientras el pueblo de Israel se encontraba acampando en las llanuras de Moab, el aire estaba cargado de un silencio reverente. La tierra, bordeada de colinas áridas y escarpadas, reflejaba la historia de milagros y promesas cumplidas por el Altísimo. Allí, bajo el vasto cielo, los pastores de Israel encendían fogatas y sus voces se entrelazaban en relatos sobre su líder caído, Moisés, quien había guiado a su pueblo a través del desierto. En ese momento de transición, la muerte de Moisés no solo marcaba el fin de una era, sino que también daba paso a una serie de eventos espirituales de trascendental importancia. Mientras tanto, en los cielos, donde la luz y la oscuridad confrontaban su eterna rivalidad, el arcángel Miguel había sido convocado ante el trono de Dios. Su ser brillaba con la luz radiante del Altísimo, y su corazón estaba lleno de determinación. La misión que se le había encomendado era de suma gravedad, proteger el cuerpo de Moisés de las garras de Lucifer, el ángel caído, quien ya había lanzado la sombra de su influencia maligno sobre la humanidad. La intentona de Lucifer no se trataba solo de profanar a un líder terrenal, sino de desacreditar la promesa divina de llevar a Israel a la tierra prometida. La serpiente antigua, con un lenguaje seductor, se presentó frente a Miguel en el campo de batalla espiritual. Un frío sutil se esparció por el aire cuando Lucifer, con su voz llena de engaño, le susurró: ¿De verdad crees que Dios cumplirá su promesa? ¿Qué poder tiene un cuerpo muerto para ser un símbolo de vida y esperanza? En ese momento, el cielo y la tierra parecían contener la respiración, mientras la disputa entre el bien y el mal se intensificaba. La importancia del cuerpo de Moisés trascendía lo físico, representaba la fe y la legitimidad del pacto de Dios con su pueblo. Miguel, firme en su perspectiva, exclamó: «El Señor te reprenda, oh acusador. No te pertenece el cuerpo de su siervo». La lucha no era solo por un cuerpo, sino por la fe de Israel. A medida que la tensión aumentaba, el eco de las promesas de Dios resonaba con fuerza, recordando a los hijos de Israel la fidelidad de su Creador. Su legado vivirá a través de nuestras generaciones, afirmaban los pastores junto a las llamas danzantes de las fogatas, mientras aguardaban con esperanza la intervención divina. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la tormenta se desataba entre Miguel y Lucifer, el cielo observaba con expectativa. Las palabras de Miguel eran una poderosa declaración de fe, un rayo de esperanza que atravesaba la oscuridad. Aunque la lucha parecía desesperada, el arcángel sabía que en el centro de todo estaba el amor eterno de Dios y su soberano propósito para el pueblo de Israel. La victoria, aunque velada en el misterio del tiempo, se acercaba. Así, el destino de Moisés se enlazaba con el futuro de su pueblo, esperando ser revelado por la mano divina en un desenlace que se dibujaba con fuerza en el horizonte celestial. El clamor de la batalla cósmica resonaba en el corazón del universo. La atmósfera estaba impregnada de tensión y anticipación, mientras el arcángel Miguel enfrentaba a Lucifer. La lucha no era meramente una contienda física, sino una guerra espiritual que determinaba el destino del pueblo de Israel. La voz de Miguel era un eco de la verdad divina, un recordatorio de que las promesas de Dios nunca fallan, y su determinación ardía como fuego en su pecho. En medio del encono de la batalla, Lucifer, astuto y belicoso, hizo una pausa. Con una sonrisa fría,
dijo, si realmente tienes la autoridad del Altísimo, ¿por qué no me entregas su cuerpo? ¿Qué puede hacer un hombre muerto ante la gloria de Dios? La tierra no lo recordará. Las palabras del acusador aunaban la desesperación y el miedo en los corazones de los que escuchaban, y la voz del pueblo de Israel resonaba en el aire, pidiendo auxilio. En ese instante, el cielo y la tierra parecían sostenerse de la incredulidad. «Calla, enemigo de Dios», replicó Miguel, con el poder del cielo resonando en cada palabra. «No solo defendemos su cuerpo, sino la verdad eterna que en él habita. La muerte no tiene la última palabra. El Señor ha prometido que cada uno de sus servientes será guardado, así como el pueblo de Israel hallará su hogar en la tierra prometida». La firmeza de su respuesta fue como un rayo divino que iluminó las tinieblas, y un viento celestial sopló a favor de la luz. Mientras tanto, en las llanuras de Moab, el pueblo estaba al tanto del creciente tumulto en los cielos. La voz del pueblo resonaba en oración, clamando a Yahvé por protección y guía. «Recordamos tus maravillas, Señor», decían en voz alta. «Tú nos has conducido hasta aquí, tú nos has liberado de la esclavitud, no nos dejarás en el desamparo». La fe colectiva servía como baluarte contra la ola de desánimo que intentaba asediar sus corazones. La lucha entre Miguel y Lucifer se intensificó, un enfrentamiento de luz contra oscuridad. Miguel, en su resplandor celestial, traía a la mente de todos los espectadores las palabras de la profecía: «Un profeta como Moisés, levantaré de entre tus hermanos. A él oiréis». Su voz resonaba, recordando la promesa de que la historia de Moisés no terminaría en el polvo, sino que en él habría un futuro glorioso para Israel. Lucifer, sintiendo la fuerza de las convicciones, se vio obligado a retroceder, aunque su voz era aún una serpiente susurrante. Pero incluso en su descanso, ¿no sabes que la memoria de Moisés puede ser aniquilada? El tiempo borrará su legado en el corazón de su pueblo. Los ecos de la lucha espiritual resonaban en la tierra, mientras los fieles de Israel, sintiendo el tempestuoso clamor en el cielo, se unían en fervientemente: «El Señor es nuestro Dios, y Él nos guiará». Y en ese clímax de fervor y puño contra el cielo, la voz de Dios retumbó en la eternidad: «Aunque Moisés ha dejado la tierra, su legado permanecerá, y con él, mi pacto será renovado ante el pueblo». Así, en el mismo instante en que la luz y la oscuridad se cruzaban, los cielos comenzaron a abrirse. Una nueva revelación estaba por ser manifestada, y la promesa del Altísimo iba a desatar su gloriosa voluntad. El arcángel Miguel, con la furia de la luz divina en su ser, alzó su voz y desafió al adversario. ¿Has olvidado que aquel que es de Dios jamás será olvidado? Su historia se cuenta en cada corazón que confía en su fidelidad y su poder. Mientras la batalla continuaba, se acercaba un desenlace inminente. Un giro divino estaba a punto de ser revelado, que cambiaría el rumbo de la historia, y resonaría a través de las generaciones. ¿Qué revelación estaba por llegar, y qué gloriosas promesas se manifestarían en el horizonte? El resplandor del cielo seguía irradiando en medio del tumulto. La lucha entre Miguel y Lucifer había tomado un giro sin precedentes, y en la vibrante tensión del combate, un susurro divino se hizo eco en el ambiente. La voz de Miguel resonaba como la trompeta del juicio, y cada palabra era un reflejo de la eternidad. Los planes del Creador son indudables, su propósito se cumple incluso en el silencio y el descanso. Moisés no ha partido, sino que se transforma en parte de la historia de salvación, proclamó, su temor a la oscuridad desplazado por una luz incontenible. Lucifer, malicioso y astuto, se sacudió ante la firmeza del arcángel. Pobre Miguel, se burló, ocultando tras su sonrisa la ira que hervía en su pecho. ¿Acaso crees que la humanidad recordará a un líder caído en la arena del tiempo? Sus hazañas se petrificarán como huesos en el polvo. Yo seré quien introduzca el olvido en los corazones de los hombres. Pero Miguel no se dejó alterar. Con una mirada que ardía como fuego celestial, replicó: «El pueblo de Dios no será asediado por tus engaños.
Aún en los términos de tu cruel lógica, Moisés será reverenciado. El Señor lo ha preparado para la salvación de su pueblo, su legado será como un faro en las noches más oscuras. En las llanuras de Moab, los israelitas percibían la sacudida del universo. Clamaban como un solo cuerpo, un corazón que latía en unidad. Señor, tú eres nuestro Dios. Aumenta nuestra fe, y jamás olvidaremos las maravillas de tu mano, gritaban con el fervor de la desesperación, conscientes de que su futuro colgaba de un hilo. Y así, mientras la oración ascendía, la atmósfera se cargaba de promesas sagradas. En los cielos, la batalla continuaba. Un despliegue de gloria y poder llenaba el espacio. El brillo del Altísimo irrumpe desatando una respuesta en las almas de los hombres. Dichoso el que no olvida tus maravillas, y se aferra a la promesa de tu pacto, se escuchó resonar. El cielo pareció abrirse aún más, revelando espacios inexplorados e inefables donde los planes del Creador danzaban con el tiempo. Miguel, sintiendo la fuerza de las oraciones del pueblo, elevó su espada, resplandeciendo con una luz fulgurante. ¿No ves, Lucifer, que cada súplica es un ladrillo en la muralla de su historia? Ellos sostendrán su legado. La promesa que Dios hizo no aniquila, sino que renueva. Ante la magnitud de esa verdad, la expresión de Lucifer cambió, una sombra de desasosiego fugaz cruzó su faz. En un instante de vulnerabilidad, Miguel vio una oportunidad. Este es el momento decisivo. Los corazones de los hombres están orientados hacia Dios. El desamparo ya no tendrá voz en ellos, exclamó con poder, desafiando a la oscuridad a reconciliarse con la luz. El aire se llenó de una vibración sobrenatural. La guerra espiritual encontró un punto culminante. Ante toda mirada, un nuevo desenlace se despegaba. Desde lo alto, una voz retumbante proclamó, «He aquí, estoy haciendo algo nuevo, se manifestará, y será como un río en el desierto». Las palabras del Altísimo anidaron en el alma del pueblo, un eco que resonó en sus corazones y los animó. Sabrás que el Señor ha estado contigo, y en ese día conocerás las maravillas que vienen. Alzó la mirada al cielo, donde los portales divinos estaban listos para abrirse, revelando la gloriosa intervención de Dios. La historia de Moisés estaba a punto de girar hacia un cumplimiento sublime, y el pueblo pronto entendería que su historia jamás se vería empañada por la muerte, sino que era un pasaje hacia la vida eterna. Mientras la batalla alcanzaba su punto álgido, un nuevo aliento de revelación comenzó a ser tejido en los corazones de aquellos que esperaban. ¿Qué despliegue de gloria estaba por suceder? ¿Qué promesas de renovación brotarían del sacrificio del pasado hacia un futuro radiante? El plan soberano de Dios, al instante a punto de manifestarse, llenó el aire de expectativa divina. La fuerza de la lucha resonaba en los corazones de los israelitas en las llanuras de Moab. Sus voces clamaban al cielo, anhelando lo divino en un momento de profunda desesperación. Las palabras de Miguel reverberaban en su conciencia, la promesa que Dios hizo no aniquila, sino que renueva. Se aferraban a tales promesas como las aves migratorias que buscan la luz guiadora en la tormenta. Mientras tanto, en las alturas, Lucifer hacía frente a la luz que emanaba de Miguel, la cual lo desafiaba con la magnificencia de la verdad divina. Sus ojos, llenos de ira y desesperación, ardían en un fuego oscuro. No puedes permitir que el recuerdo de un líder caído brille sobre el infinito. Ellos, tan frágiles y olvidadizos, pronto perderán la fe. Sin embargo, una luz más intensa surgió de las profundidades del combate. La voz del Altísimo proclamó con una claridad fulgurante, «El que confía en mí no será avergonzado, y el que espera en mí no será decepcionado». Esta declaración atravesó la ceguera de Lucifer, quien retrocedió, su arrogancia tambaleándose ante el poder de la verdad. Miguel, sintiendo la fortaleza de la oración, levantó su espada hacia el cielo y exclamó, «Oh, santos del Altísimo, ¿acaso no están testificando al pueblo la realidad de su gracia? Él les ha dicho que verán su salvación.
De inmediato, las súplicas del pueblo se multiplicaron, cada una fuerte y ferviente, como una ola imparable que se lanzaba contra la roca de la fe. Las nubes se agitaron, y un viento poderoso atraviesa la atmósfera, como un aliento divino que arrastra todo lo que es vano y superficial. Las miradas se elevaron mientras los cielos ardían en un despliegue de luces celestiales. «Mira», gritó Miguel, «la gloria de Dios está a puertas de revelarse. Se negociará la victoria en el nombre de aquel que es. Preparaos, gente de Dios, porque el tiempo de levantarse ha llegado». A las orillas del Jordán, el pueblo entendía que no solo enfrentaban un adversario físico, sino una realidad espiritual en la que cada clamor resonaba ante la gloria de Dios. «La tierra prometida nos espera», gritaban, su fe en aumento, como la creciente luz del alba. Inesperadamente, Lucifer hizo un movimiento audaz, alzando una voz rasposa y llena de desdén. ¿De verdad crees que sus corazones son íntegros? Yacemos en la culpa y en el olvido, Miguel. Cada pecado, cada resquicio de duda, alimenta mi poder. Esto no es más que una ilusión pasajera, se burló, su voz deslizándose como hielo. Pero Miguel se mantuvo firme. No permitiré que tu engaño nuble la promesa de nuestro Dios, César de la oscuridad. La fidelidad de él trasciende nuestros fracasos. Su pacto es eterno, y a través de Moisés, los corazones serán transformados. Este no es el final, sino el final de lo que ha sido y el inicio de lo que será. Como un eco poderoso, la declaración del arcángel resonó en el cielo y en la tierra. El pueblo, ahora revestido con un nuevo fervor, comenzó a proclamar las obras del Señor y lo que había hecho. Con cada declaración de fe, cadenas se rompían, y el eco del reconocimiento de Dios comenzaba a llenar el aire fresco, acercando a la realidad lo que antes era solo un susurro. Y cuando todo parecía alcanzar su clímax, una cortina de luz resplandeciente descendió desde los cielos, envolviendo a Moisés en la gloria divina. Su cuerpo, que había sido reclamado por tierra, comenzó a ser elevado en un acto sublime de Dios. Todos los que miraban no podían apartar la vista, sintiendo la poderosa revelación de que la muerte no podía atar lo que el Creador estaba a punto de desatar. Finalmente, una voz selló el momento: «He aquí, lo que yo he comenzado lo llevaré a cabo hasta la consumación. El pueblo sabrá que soy Dios y su libertador». La historia de Moisés no concluirá en el polvo, sino que florecerá en la vida eterna. La expectación llenó el aire y en el corazón de todos creció la certeza de que la batalla no solo se libraba en los cielos, sino que estaba a punto de transformar la tierra de modo que jamás se olvidara. ¿Quién podría comprender la magnitud de la revelación que estaba por venir? El plan soberano de Dios se iba desenvuelta como un hermoso lienzo, prometiendo hacer nuevas todas las cosas. La luz resplandeciente que rodeaba a Moisés comenzaba a tocar el corazón de cada israelita, transformando su desesperación en una anticipación vibrante. Las voces que clamaban a Dios ya no eran solo gritos de angustia, sino un unánime canto de fe. Él vive, y nosotros seremos libres, resonaban con fuerza, alineando sus corazones en el mismo compás sagrado. En lo alto, el arcángel Miguel contempló la elevación del cuerpo de Moisés con asombro. La escena que se desarrollaba ante sus ojos no era meramente un triunfo sobre la muerte, era una declaración audaz del poder de Dios para redimir lo irremediable. «Oh, pueblo de Dios», proclamó Miguel, «aún en la sombra de la muerte, su gloria es capaz de traspasar las puertas del Seol. Despierten a la promesa que no puede fallar». Lucifer, viendo el fervor renaciente entre los israelitas, se retorcía de furia y desesperación. «Mira cómo sus corazones están atrapados en la mentira de la esperanza», gritó con una voz que retumbaba como un trueno oscuro. «No saben lo que les espera, son olvidadizos y se derrumbarán. Son como neblinas que el viento dispersa». Sin embargo, de la luz celestial que irradiaba en la atmósfera, emergió una voz profunda y serena. «¿Quién como yo? Mi pacto está sellado con la sangre de la promesa y yo lo cumpliré».
Cada palabra reverberaba tanto en el cielo como en la tierra, desafiando las artimañas de Lucifer. Los israelitas, animados por el impacto de lo sobrenatural, comenzaron a comprender que no solo era una lucha por la vida de su líder, sino una batalla cósmica por su propia libertad. La tierra prometida que les esperaba no solo era un lugar físico, sino una manifestación de la gloria de Dios en sus vidas. Nosotros hemos sido elegidos, exclamaron en coro, Él nos guiará hacia la tierra de la promesa. Miguel miró fijamente a Lucifer. Tu engaño ya no puede arraigar en aquellos que han decidido levantarse en fe. La victoria de Dios no puede ser opacada por tus mentiras. Hoy comienza la redención de una generación. Ellos cruzarán el Jordán no solo físicamente, sino espiritualmente, en poder y gracia. Las palabras de Miguel atravesaron el aire como flechas divinas, golpeando el corazón de todos los allí presentes, abriendo los ojos de los desanimados. La luz que rodeaba a Moisés se expandía, y con ella se manifestaba un mensaje claro: el Dios de sus padres no les ha olvidado, Él les recuerda su pacto y les concede una nueva era. Lucifer, más furioso que nunca, se lanzó contra el arcángel. No permitiré que la verdad se propague. Sus corazones están en mis manos. Descubrirán que no pueden confiar en lo que no ven, sus esperanzas serán desvanecidas como sombras en la noche. Su grito fue un rugido de desafío, como el estruendo del mar en tormenta. Pero Miguel, con la confianza de ángeles y hombres de fe a su lado, levantó su espada aún más alto. El Señor de los ejércitos ha dicho, yo soy el Alfa y el Omega. La historia de su redención no se detendrá aquí. Estoy listo para combatir, y hoy la esperanza florecerá como un rosal en el desierto. En ese instante, el cielo se hizo eco de las palabras de Miguel, y un torrente de luz inundó el espacio entre ellos, arrastrando consigo la oscuridad en un despliegue glorioso de poder divino. En la tierra, los israelitas alzaron sus manos al cielo, sus almas siendo levantadas en unidad y valor. La victoria es nuestro, proclamaron, con la resolución de quienes han sido tocados por lo eterno. Entre una luz deslumbrante y el estruendo de la confrontación, una nueva verdad comenzaba a revelarse. No solo se libraba una batalla sobre un cuerpo, sino de corazones capturados por la verdad de Dios. Así, al clamar en unidad, todos entendieron que las promesas divinas eran más que palabras, eran su vida, su aliento y su futuro. Y en el silencio que siguió, la voz del Altísimo resonó una vez más. He aquí, el tiempo está cerca. Pronto verán el cumplimiento de mi pacto, y ninguno será dejado atrás. El camino hacia la Canaán divina comienza, y la gloria será revelada. Así se cerró el capítulo, pero un nuevo giro aguardaba en el horizonte. ¿Qué significaría el advenimiento de esta nueva era y qué pruebas se enfrentarían mientras ascendían hacia la luz de la promesa divina? El pueblo estaba a punto de descubrir lo que realmente significaba caminar por fe. Con el resplandor de la gloria divina aún iluminando el aire, los israelitas sacudían la tierra con sus gritos de alabanza. Sin embargo, en el corazón de la multitud, una sombra de duda aún persistía. ¿Cómo cruzaremos el Jordán si no contamos con nuestro líder?, murmuraban algunos en la penumbra de la congregación. Las palabras de Dios resplandecían como diamantes entre la bruma de inquietud, pero el temor era un enemigo persistente. Miguel, todavía frente a Lucifer, se sintió impulsado a proferir palabras de aliento que cruzaran la vastedad del cielo y la tierra. El Eterno ha trazado un camino, y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mirad, su senda está abierta, y aquellos con fe en su corazón marcharán, no por su fuerza, sino por el poder del Altísimo. Su voz resonó, formidable y tranquilizadora, pero también advirtiendo de la batalla que se avecinaba. Lucifer, todavía aferrándose a su ira, alzó su mano con desdén, como si pudiera romper el tejido de la fe que unía a los israelitas. ¿Y quién es Dios para hacerles creer que son libres?
Llevan cadenas invisibles, y pronto su esperanza se convertirá en desespero, rió amargamente, su voz un eco de oscuridad. El cielo, entonces, pareció estremecerse como si el mismo Dios estuviera a punto de intervenir. En ese instante, Miguel se giró hacia el pueblo de Israel y proclamó con firmeza, el tiempo de la liberación ha llegado. Mirad hacia el horizonte, donde una nueva era se levantará. Y cuando crucéis el Jordán, no lo haréis en soledad, porque el ángel de la presencia del Señor camina a vuestro lado. Mientras Miguel hablaba, un viento suave sopló a través de la campiña, como una manifestación de la proximidad del Espíritu Santo. Las palabras del arcángel comenzaron a grabarse en los corazones de los israelitas, resonando en cada alma previamente desolada. Este es un tiempo de renacimiento, continuó Miguel, un tiempo en que Dios derramará su bendición sobre aquellos que creen. De repente, una luz mayor estalló desde el cielo, bañando todo el campamento en un fulgor brillante. La presencia del Altísimo era palpable. No temáis, pueblo mío, resonó la voz divina, porque yo he ido delante de vosotros y he preparado el camino. La tierra que habéis anhelado es vuestra, tomadla con fe y valentía. La multitud, animada por la claridad de la revelación, comenzó a moverse como un solo cuerpo, un ejército preparado para seguir la voz del Señor. Avancemos hacia la tierra prometida. Gritaban en fervor, pero en las sombras, el escenario oscuro de la batalla entre Miguel y Lucifer continuaba su danzón. Tu pueblo no sabe, pero las pruebas están a la vuelta, se burló Lucifer, mientras la atmósfera se tornaba pesada con sus amenazas. ¿Creen ellos que pueden resistir la tentación y la duda? Miraréis hacia atrás y la inseguridad gobernará sus corazones. La determinación de Miguel no vaciló. Tu tiempo se ha acabado, engañador. Sus corazones están ahora templados en el fuego de la verdad. Están despiertos, y su fe avanza como un río impetuoso. La luz ya no solo brilla para Moisés, sino para cada uno de ellos, que son la herencia de la promesa. En el cielo se empezaron a trazar señales, como si el universo entero presenciara el cumplimiento de un pacto antiguo. La aparición de una nube resplandeciente, símbolo de la gloria de Dios, descendió sobre los israelitas motivándolos aún más. Partamos, porque el tiempo de redención ha llegado. Como olas de un mar enardecido fueron las voces del pueblo clamando, adelante, hacia la tierra que Dios nos ha prometido. Pero las palabras de Lucifer aún reverberaban, explicando un oscuro misterio, el camino a la libertad está lleno de pruebas, y ellos no lo sabrán, hasta que sea demasiado tarde. Mas lo que el príncipe de las tinieblas ignoraba era que el verdadero propósito de Dios se revelaría pronto a sus elegidos, extendiéndose como un telón de esperanza. La batalla por el cuerpo de Moisés podría ser solo un espejismo divino, mas el verdadero enfrentamiento estaba por desatenderse en la historia de la redención. En ese mismo instante, la voz del Altísimo resonó con un eco de poder. Recuerda esto, mi pueblo, la victoria no es solo en el camino, sino en su corazón. La verdadera batalla ha comenzado, y aquel que confía en mí nunca deberá temer. Mi propósito se cumplirá, y en ello se revelará mi gloria. Un nuevo capítulo se escribía, y el pueblo de Israel, aunque con miedo aún en sus corazones, estaba a punto de descubrir su papel en la historia del pueblo elegido. ¿Qué pruebas vendrían mientras marchaban en fe hacia la promesa divina? La revelación estaba aún por desvelarse, y el camino hacia la tierra prometida prometía ser más que un viaje físico, sería la forja de la verdadera identidad del pueblo en la historia de la salvación. Los israelitas avanzaron con paso firme hacia el río Jordán, sintiendo aún el temblor de la gloria divina que los rodeaba. El estruendo de sus alabanzas llenaba el aire, pero a medida que se acercaban, el paisaje sombrío que se extendía delante de ellos albergaba más que solo un río. Con cada paso, la atmósfera se tornaba densa, como un velo de opresión que erguía murmullo de temor y ansiedad. Dios nos ha prometido esta tierra, dijo uno de los ancianos, su voz temblando como la hierba bajo un viento inquieto.
Pero, ¿seremos dignos de ella? ¿Cómo enfrentaremos las fuerzas que nos esperan? Otros asentían, sus rostros llenos de incertidumbre, sus corazones batían al unísono, pero el miedo comenzaba a tomar su lugar en la comunión del pueblo. Mientras tanto, en la esfera espiritual, la confrontación entre Miguel y Lucifer alcanzaba una intensidad vehemente. ¿Acaso crees que puedes proteger a esos insectos, Miguel? Se rió Lucifer, su voz fulgurante resonaba como truenos lejanos. Mientras ellos marchan, su carne es débil y su fe es pompa de viento. Pronto se darán cuenta de que su libertad es un espejismo. Tu voz es solo ruido y caos, y tu criterio es vano, replicó Miguel, infundido de un fuego celestial. El Altísimo ha decidido su destino, y él no puede ser burlado. Tú eres el padre de la mentira, y no prosperarás en la confusión que intenta sembrar entre ellos. Las palabras del arcángel resonaron en el aire, como un eco de esperanza, envolviendo no solo a los israelitas, sino también el mismo orden cósmico. La nube de gloria que antes descendió comenzó a agitarse, desencadenando un movimiento de energía celestial, presagiando lo que estaba por venir. Levanta la vara, porque el Eterno va a hacer algo extraordinario, ordenó Miguel a los líderes del pueblo, e instantáneamente un maremoto de fe se apoderó de ellos. Cada hombre y mujer se sintió poderoso, como herederos de promesas, ya que el ángel de la presencia del Señor estaba con ellos, inquebrantable. Recordad las palabras que dio vuestro Dios a Moisés, continuó Miguel. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43, 2. Ahora es el tiempo de recordar. La victoria está ya en su corazón, y no será frustrada. Los israelitas, ahora enardecidos, sintieron que el miedo comenzaba a disiparse. Al unísono, comenzaron a compartir historias de milagros pasados, el maná que caía del cielo, las plagas llevadas sobre Egipto, y cómo la sangre del Cordero les salvó en la noche de la liberación. En ese instante, en la línea donde lo divino se encuentra con lo humano, los corazones se encendieron, llenos de una determinación revitalizada. Mientras avanzaban hacia el Jordán, la tierra vibraba bajo sus pies. Pero aún, el maligno se reía en las sombras. El río se alzará como un monstruo, y caerán al abismo, no lo olvidéis, susurró él a su legión, mientras sus ojos destellaban con avidez. Sin embargo, cada paso más cerca del agua y cada llamado de fe fue un golpe profundo a la oscuridad. Miguel, atento a su batalla, levantó su mirada hacia el cielo. Padre, muéstrales tu poder una vez más. Que el pueblo experimente tu gloria, clamó. De repente, el sol brilló como nunca antes, y cada gota de agua que había acariciado el Jordán se detuvo en su lugar. La escena se tornó sobrenatural, y el río se dividió en dos, revelando un camino seco y seguro. El milagro manifestado hizo olvidar el pesar de los corazones, el temor tuvo que rendirse ante el poder de Yahvé. Al cruzar, el pueblo sintió una paz indescriptible envolviendo sus almas. Estaban atravesando más que un río, estaban cruzando el umbral hacia su herencia. En la distancia, Lucifer ya palpaba la frustración de su derrota, pero aún guardaba un as bajo la manga. Por esto, el Todopoderoso, con amor infinito, miró a su pueblo y dijo: hoy comienzan las verdaderas pruebas, pero no temáis, pues yo soy el que he ido delante de vosotros. La travesía aún no ha terminado, y la revelación de mi propósito está por llegar. Un resplandor brillante se cernía sobre el campamento de Israel, mientras una pregunta se gestaba en el aire: ¿qué pruebas estaban por venir, y cómo se revelaría la gloria de Dios en medio de la resistencia y la fe del pueblo? La narrativa divina aún estaba lejos de su desenlace, y el cielo, como un lienzo, aguardaba la revelación del eterno propósito. Mientras el pueblo de Israel cruzaba el Jordán, las campanas de cielo y tierra resonaban como un sinfín de trompetas. Los corazones latían en un mismo compás de fe y expectación, mientras sus pies tocaban la tierra prometida.
Este nuevo capítulo en su historia, marcado por la intervención divina, aguardaba la comprensión de su verdadero significado. La gloria de Dios se cernía sobre ellos, pero la alerta del Altísimo no era un mero augurio. Era una advertencia de lo que vendría. «Mirá, Israel», exclamó uno de los príncipes, señalando hacia el horizonte. «Las murallas de Jericó se alzan ante nosotros como gigantes, desafiando nuestro avance. Pero recordemos que el Eterno nos ha dicho que esta tierra es nuestra». Las murallas eran imponentes, levantadas por manos humanas, pero sin el respaldo del cielo. A su alrededor, un aire de incertidumbre impregnaba el espíritu del pueblo, mientras el eco de la derrota acechaba como sombra. Por doquier se oía el murmullo de la preocupación, sus corazones indivisibles, y en esos momentos oscuros, la voz de Miguel resonó en el cielo. «Alzaos en fe, porque la victoria ya ha sido establecida», proclamó el arcángel. «No hay fortaleza que pueda resistir al poder del Altísimo. El enemigo puede burlarse, pero el propósito de Dios seguirá firme». Mientras tanto, en la oscuridad que rodeaba el campamento de Israel, Lucifer esperaba, su astucia se disfrazaba de confianza. «El pueblo no sabe lo que se avecina», se susurró a sí mismo, observando desde la sombra del temor. «Sus muros pueden desmoronarse, sus corazones pueden quebrarse, porque la fe es un delirio cuando se enfrenta a lo tangible. Pero Dios, cuya sabiduría es sublime, había orquestado cada movimiento de este drama. Las instrucciones de una estrategia divina comenzaron a manifestarse en la mente de Josué, el nuevo líder de Israel. A todos. Escuchad la palabra del Señor, rodearemos esta ciudad durante 6 días, marchando en silencio, y al 7º día, gritaremos con todas nuestras fuerzas, ordenó con valentía. Así, el pueblo se preparó, y como la tierra temblando previene la tormenta, los días de silencio fueron un acto de obediencia que también cultivaba una profunda reverencia. A cada paso, su resistencia se fortalece y la fe forjó un vínculo aún más fuerte entre ellos y su Dios. Los días pasaron, y las paredes de Jericó parecían irrisorias, desafiantes. Pero la obediencia del pueblo nunca flaqueó. Así fue que el 7º día llegó, el día de la culminación del mandato divino. «Cuando oyereis el sonido de la trompeta, gritad», declaró Miguel, sobrevolando el terreno. Como el poder de Yahvé se ha manifestado en la división del río, así también hará temblar las murallas que se levantan contra su pueblo. La trompeta sonó, y los gritos elevaron deseos de victoria y libertad. El aire vibró, la tierra resonó, y en un instante, las murallas de Jericó temblaron como hojas arrastradas por el viento. El estruendo fue como un trueno del cielo, y la fortaleza se desmoronó. Pero entre las risas y alabanzas, una sombra recorrió el corazón de Lucifer, quien observaba con creciente inquietud. ¿Y si hubo algo más que vio este pueblo? ¿Y si hay un propósito oculto en esta victoria?, preguntó con recelo, sintiendo que su dominio se desvanecía. A medida que los israelitas invadían la ciudad, Dios, en su soberanía, le susurraba a su pueblo: «Yo estoy con vosotros. Aún en las pruebas, la manifestación de mi gloria se revelará». Mientras Jericó caía, el cielo se abría, retumbando con tales voces que en su eco se revelaba otro misterio. ¿Qué otras maravillas me estáis preparando? El cielo también aguardaba el siguiente movimiento del divino, confiando que lo que estaba por venir sería aún más asombroso. ¿Qué más tendría reservado el Eterno para este pueblo tan amado, y qué asignaciones de gloria se llevarían a cabo en el proceso de su liberación? El estruendo de las murallas de Jericó cayendo resonaba en los corazones de los israelitas como un canto de liberación. Sin embargo, en el reino espiritual, la atmósfera se tornaba tensa. Mientras el pueblo celebraba su victoria óptica, en la dimensión celestial se libraba una guerra invisible, un enfrentamiento que definiría el futuro de la nación. El arcángel Miguel, protector de Israel, se posó en la entrada de la ciudad arrasada, su luz brillando como fogata en la noche. He aquí. La gloria del Señor se ha manifestado,
declaró, su voz potente reverberando a través de los cielos. Las murallas que antes parecían indestructibles han sucumbido ante la fe de un pueblo que confía en su Dios. Mas no todo estaba en manso reposo. Desde su trono de sombras, Lucifer observaba con furia creciente. Es un engaño. Bramó en su rabia. ¿Acaso piensan que la victoria de un día será suficiente para sellar su destino? Si caen en la complacencia, si no recuerdan las advertencias, pronto volverán a ser presa de mis tentaciones y mentiras. Pero Miguel, con su espada desenvainada, no tenía perturbaciones en su corazón. No les permitiré caer, prometió, mientras una armadura celestial cubría su ser. El pueblo de Dios ha cruzado el Jordán, ha quebrado cadenas y ahora deberá levantarse en adoración, pues su victoria es solo el comienzo. Los israelitas, aún aturdidos por lo ocurrido, comenzaron a relacionar su triunfo con la acción de Dios. Sin embargo, la sobrenaturalidad del suceso atrajo tanto una bendición como una conciencia de advertencia. Entre la multitud emergió un grupo de hombres llamado a consagrarse en oración y agradecimiento. Uniremos nuestras voces en un canto nuevo, decía uno de ellos, pues la mano de Yahvé ha sido poderosa en medio de nosotros. Mientras la música comenzaba a elevarse, en el cielo, Lucifer buscaba un motivo para sembrar discordia. Haré que el pueblo olvide las maravillas feitas en su favor, susurró entre risas burlonas. Con la primera sombra de duda, sembraré la desconfianza en sus corazones. Miguel, con sabiduría divina, lo escuchó. El diablo es un engañador, y sus palabras son veneno, reflexionó. El pueblo debe recordar la fidelidad de Dios y estar atento a las señales de su presencia. Mientras alaben, permanecerán cubiertos bajo el manto del Altísimo. Con su estrategia ya sobre la mesa, Lucifer descubrió un pasaje por el que podría inmiscuirse. Un pensamiento oscuro se le presentó, una vuelta inesperada en la historia. Dios no se olvidará de Moisés, murmuró para sí mismo. Pero si puedo, haré que su cuerpo se convierta en objeto de disputa. Fue en ese instante que se desató otro de los misterios celestiales. Miguel, sin dejar de vigilar al pueblo, fue enviado a un lugar sagrado. Allí se enfrentó cara a cara con Lucifer por el cuerpo de Moisés. Este pueblo necesita recordar cada parte de su historia, declaró Miguel, empuñando su espada con resolución. Tu autoridad no es nada ante mí, replicó Lucifer, pues yo guardo la llave de la muerte. ¿Quién puede levantarse contra lo inevitable? Escrito está que el Señor peleará por su pueblo, replicó Miguel, con voz firme. Y no permitiré que tu influencia llene de confusión a los que han sido callados como su herencia. Mientras las fuerzas del cielo y el infierno se encontraban en este conflicto celestial, los israelitas en la tierra seguían en su danza triunfal, aunque el destino de la nación pendía en el balance de una lucha desconocida. ¿Qué sellará el destino de Moisés? ¿Su historia estará atada a la gloria o la vergüenza?, se preguntaron los ángeles. Y así, el cielo y la tierra aguardaban, con ansias de revelación, lo que sucedería en la próxima etapa del plan divino, donde todo se entrelazaría en la soberanía del Creador. Las inquietantes preguntas surgieron como niebla en la mañana: ¿serán el pueblo de Israel capaces de sostener la fe ante las mismas promesas desafiadas por el antiguo enemigo? Mientras los ecos de las alabanzas del pueblo resonaban en las llanuras de Jericó, una inquietante sombra se cernía sobre ellos. La victoria en la batalla había sido un gran testimonio del poder de Dios, pero el corazón del pueblo aún latía con incertidumbre ante lo desconocido. Los israelitas celebraban, pero el susurro de la duda comenzó a enraizarse en algunos: ¿acaso esta victoria perdurará? En ese mismo instante, la tensión entre Miguel y Lucifer continuaba intensificándose en las celestiales esferas. El arcángel, con su esencia resplandeciente, era la imagen de la confianza divina, mientras que el enemigo, con astucia y desdén, intentaba sembrar la confusión en el corazón del pueblo. Recuerden, oh Israel, que la victoria es un regalo de Dios, pero debéis permanecer vigilantes, proclamó Miguel,
su voz resonando como un trueno celestial. El enemigo siempre acecha, deseando robar la fe que ahora se ha encendido. Lucifer, sintiéndose acorralado, decidió poner en marcha un plan más insidioso. Si no puedo destruir su ánimo, sembraré entre ellos la avaricia y el orgullo, se susurró. Entonces, comenzó a circlear entre los hombres de poder en Israel, insinuando que el éxito había sido fruto de su propia fuerza y valentía. Las primeras semillitas de la arrogancia comenzaron a germinar entre algunos líderes. Mira cuán poderosos somos, decía uno, ¿no deberíamos reclamar más para nosotros? Esta tierra es solo el comienzo, podemos conquistar hasta donde se extienda nuestra vista. Mientras tanto, el pueblo, aún aplaudiendo desde la grandeza de su victoria, sintió un viento frío que recorría el campamento. Las palabras desmesuradas comenzaron a desmoronar la unidad que tanto habían celebrado. Sus corazones que antes cantaban, ahora temblaban de incertidumbre. En el cielo, Miguel percibía el cambio. Con la patina de preocupación en sus ojos, se dirigió a los ángeles que se reunían a su alrededor. Es imperativo que recordemos la grandeza del poder de Dios, sin importar el desafío de hoy. Cada victoria debe ser vista como un signo de su fidelidad, y no como una señal de nuestro triunfo humano. Lucifer, atento a los movimientos del arcángel, esbozó una sonrisa sardónica. Confío en que el orgullo de este pueblo los llevará a tropezar. Solo un pequeño desliz, y caerán en la trampa de la iniquidad. Su risa despectiva cruza los cielos como un eco helado. Las murmullos entre los israelitas se hicieron más fuertes. Si estamos destinados a ser un gran pueblo, ¿por qué no tomar lo que nos corresponde? Somos los elegidos del Señor, cuestionaron algunos de ellos, rápidamente olvidando la servidumbre de sus ancestros. Sin embargo, en medio de esta inquietud, un anciano se levantó con voz firme que resonó como trompeta en la asamblea. Hermanos, el Señor ha hecho maravillas en medio de nosotros, y no debemos olvidar las lecciones del pasado. Cada victoria nos llama a humildad, no a soberbia, Deuteronomio 8, 17-18. El silencio invadió el campamento. La fe antigua del anciano comenzó a calar en el corazón del pueblo, pero Lucifer no estaba listo para desfallecer. Mira. Hay entre ellos quienes ya desconfían de la voz de Dios, sin darse cuenta de que ya están siendo devorados por el mismo enemigo que intentaron vencer, murmuró a los de su grupo. Día tras día, en el ocaso de la celebración de la victoria, el pueblo se dividía en murmullos, mientras que Miguel, vigilante, movía las alas en el firmamento. Se dirigió al pueblo, el Señor ha llamado a la unidad, y el temor reside en la división. Sois un pueblo glorificado por Él, y no olvidéis que mi gracia te basta, 2 Corintios 12:9. La batalla espiritual se libraba cada vez con más fuerza. Mientras la multitud luchaba por mantener la fe, los planes de Lucifer comenzaban a desmoronarse, y Miguel se alzó en defensa. El llanto del pueblo, su búsqueda de confort y certeza, atraerá la gracia de Dios sobre de ellos. En el encuentro celestial, la voz del Altísimo resonó con poder, haciendo hacia el pueblo de Israel. Estoy en medio de ellos, y la delicia de mi pacto les cercará. Con esto, la luz que rodeaba a Miguel se intensificó, enviando un mensaje claro al pueblo: no estáis solos, el Altísimo camina con vosotros. Pero el enemigo aún entrelazaba su influencia. La tentación se alzaba, y los israelitas comenzaban a titubear. Jerón, uno de los líderes, quien había sucumbido a la arrogancia, en uno de sus ataques de locura, clamó: deben reconocer nuestra fuerza y no la de Dios. Este es solo el comienzo, tomaremos nuestra propia senda. Dicha declaración encendió un fuego de discordia. ¿Acaso olvidamos que nuestra libertad proviene de Dios?, respondieron algunos, y así comenzó un penduleo en la fe que acentuó las diferencias en el corazón del pueblo. El arcángel supo que debía actuar. Recogiendo todas las fuerzas que había observado, descendió hacia la tierra, y con voz resonante dijo:
miren hacia arriba e inclinen sus corazones al cielo. La victoria ha llegado por su mano, no por la fuerza de su brazo. Recordad todo lo que Él ha hecho y será el estandarte de vuestra fe en los días venideros. Mientras el pueblo comenzaba a recordar la verdad, un miedo se introdujo en el corazón de Lucifer, ¿y si ellos despiertan? Este pueblo es peligroso cuando toca los caminos del Creador y camina en unidad. Así, la lucha por el alma de Israel continuaba, una lucha cargada no solo con la victoria de Jericó, sino con el reconocimiento del poder de la grandeza divina y la necesidad de caminar humildemente en dependencia. ¿Qué continuación de esta batalla se desplegaría en los corazones del pueblo? La confrontación de la soberanía de Dios versus la ambición humana daría paso a otra revelación del poder divino. La historia aún no había terminado, y en la penumbra del campo de batalla, la mano de Dios estaba forjando su plan de redención.